Muy buenas con todos, nosotros somos el grupo número 5 y el tema que vamos a dar a conocerse es la tercera generación de las computadoras. De integrantes tenemos a Ronnie Cabezas, Monta Luisa Christopher, Vallejo Eri y mi persona, Steven Avalongo. Como dato curioso tenemos que en la época de la tercera generación de las computadoras se evaluó el número pi con más de 500.000 decimales. A dar a conocer esto de las computadoras de la tercera generación, emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, en los cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Vamos a hablar un poco del chip o microchip. En el descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado, o como mejor conocido como chip, por el ingeniero S. Kirby, nacido en 1928 de Texas Instruments, así como los trabajos que real- realizaban por su parte el doctor Robert Noyce de Fairchild Semiconductors acerca de los circuitos integrados dieron el origen de la tercera generación de computadoras. ¿Pero qué es un circuito integrado o mejor conocido como chip? Bueno, el chip es una parte muy importante de la computadora en esta de la tercera generación, cuando bien creado. En parte, el chip o microchip es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente es silicio de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que le fabrican los circuitos electrónicos, generalmente mediante fotilitografía y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. Esto dio a conocer que el microchip y el chip había tenido unos ciertos inconvenientes al momento de instalar. Así que trataron de diseñar unas mejoras para que puedan dar a la computadora que pueda tener la mejor flexibilidad en todos los programas. A continuación con mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre las máquinas relevantes que existieron en la tercera generación de las computadoras. La empresa IBM tuvo su comienzo en 1964, el 7 de abril, lanzando su IBM 360, que fue tan relevante que fabricaron más de 30.000 unidades. El IBM 360 es un sistema de computación mainframe. Fue la primera familia de ordenadores que fueron diseñados para cubrir las aplicaciones. El IBM 360 es un uso de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y que podría hacer tanto análisis numéricos como tareas de administración. En el mismo año, la empresa Control Data Corporation presentó su producto CDC 6600. Era muy potente ya que ejecutaba 3.000 millones de instrucciones por segundo. El CD 6000 6600 posee un CPU de 60 bits y 10 unidades periféricas de procesamiento. El primer CDC 6600 fue entregado a la Organización Europea para una investigación nuclear. Hubieron también minicomputadoras que tenían gran capacidad de procesamientos. Fue la PDP-8 y PDP-11. La PDP-8 es el programa Data Procesador 8, es un mini ordenador de doce bits creados en 1965. Fue la primera mini computadora comercialmente exitosa que tuvo, que tuvo 50.000 unidades vendidas. El PDP-11 es una, es una computadora fabricada por la empresa digital Equipe Corporation en las décadas del 70 y del 80. Fue la primera mini computadora a interconectar los elementos del sistema, procesador, memoria y periférico.
A continuación, mi compañero. Características. Para el procesamiento de información se desarrolló un circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es más conocido también como unos microchips, que es un material de pequeñas dimensiones eh, y, y- y tiene materiales semiconductores. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. eh, y este chip son una pieza de silicio que contiene los componentes eléctricos en miniatura llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. También en la tercera generación de las computadoras surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático. Se desarrollan las mini computadoras IBM 360 y DEC PDP-1. Estas computadoras son mucho más ligeras y cargan menos energía, por lo tanto generaban menos calor y era muy fundamental en sí en esa época. Y una de sus características principales de estas mini computadoras es que se sigue utilizando la memoria de núcleos magnéticos. Los tiempos de operación son de orden de nanosegundos. En otras palabras, estos nanosegundos podría ser en mililonésimas parte del segundo. Aparece un disco magnético como medio de almacenamiento y compatibilidad de información entre diferentes tipos de computadoras. Buenas noches, buenas tardes. Donde nos estén viendo. A mí me tocó las ventajas, voy a darles. Con esto se menoró el consumo de energía eléctrica. Se redujo el espacio que ocupaba los aparatos más antes. Aumentó la facilidad y flexibilidad de búsqueda y de resolver problemas. Se aumentó los teleprocesos, multiprogramación, se renovó la periféricos, se pudo calcular ahí el dato que dio al principio mi compañero sobre el pi con 550.000 decimales, se empezó a utilizar circuitos integrados y eso fue facilitando para la generación un poco más fácil y más eficaz para diferentes problemas. Las desventajas fueron que se requirió más ventilación y no había muchas suficientes tecnologías para crear los chips. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición.